A lo largo de la historia de la humanidad, los mensajes divinos a menudo están envueltos en el misterio. Los profetas, los mesías o cualquier nombre con el que les llamen, a menudo son perseguidos y oprimidos, sus palabras ocultadas. Pero, ¿cómo distinguimos lo verdadero de lo falso? Para ello, solo se puede confiar en la guía divina, y la verdad se revelará por sí misma a quienes la buscan con sinceridad. El artista clarividente argentino Benjamín Solari Parravicini fue un católico devoto, quien parece que creía que el Señor Jesucristo volvería a la tierra a través de la reencarnación. El niño nuevo, como él lo llamó, vendría en luz y sabiduría para enseñar a la humanidad. Luz. El niño nuevo tomará conciencia al nacer del mundo en su hora, porque sabrá desde el día de su concepción, y porque traerá certeza de su deber misionero, enseñar. BSP 1972. A nosotros, el niño nuevo nos recuerda a la Maestra Suprema Chinhai y su pureza infantil, su inocencia y su sabiduría, guiando a los humanos a la iluminación, a la luz. Ella también fue consciente de su misión desde el principio, como profetizó Parravicini. El niño nuevo podría indicar que el Salvador fue renovado como niño, porque ella, no nació siendo bebé, sino que siendo niño, nació en un cuerpo de niño, como en el caso de la Maestra Suprema Chinhai, que nació en el cuerpo de una niña de 2 años de edad. Es por eso que aquí el clarividente enunció niño nuevo y no recién nacido. Yes, because I took up the body. I did not have to go through the 9-month period, and I did not go through the process of rebirth, and so I did not have to go through the negative door to take up this potion of forgetfulness, okay? Yes. And the saints before me have cleaned up the karma of the body already. So when I enter the body, it's mostly clean. So I remember things. When I was 8 years old, I read one of the newspapers somewhere, Yes. or a book. It says something like, a being will be born in Asia. We appear in Asia. And that being is a child now, 8 years old. Wow. And that being, that child is going to save the world. So I say, it's me. Wow. But I said that not proudness or surprising or just joke or anything like that. You know, it's just a matter of fact type. Just 8 years old. How can you pretend or be pretentious or joking or anything like that? De hecho, Parravicini también se refiere al nuevo niño iluminado como el niño salvador y dibujó un halo alrededor de la cabeza. La deducción del niño nuevo será de sabio, porque será en la sapiencia. BSP 1972. Este dibujo podría referirse a las sabias creencias del niño nuevo, pero la deducción también podría ser que el niño es pequeño. Es conocido que algunos de los líderes más sabios y de más éxito en la historia de la humanidad fueron de estatura muy pequeña.
El niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escuchará. BSP 1972. Cuando la maestra suprema Qinghai comenzó a salir a enseñar al público, ella fue vista como joven, nueva y no establecida. Ella se asemejaba mucho a una niña. Pero el público escuchó rápidamente, tocados por su divina sabiduría. Solo un maestro iluminado tiene este poder para convertir los corazones y mentes de los humanos hacia la verdad. Tolerancia, dirá el niño nuevo al mundo. Entendimiento y amor, agregará. Tolerance, loving, understanding. Every one of us must bring the message of God, of love, of tolerance, of compassion towards the others, reminding each other every time. Love is not a word on our lips. Love must be our feeling inside and action translated outside. Love the animals, we be veg. Love the earth, we go green. Love the world, save the planet. Y al mundo caduco, escuchante, obedecerá. BSP 1972. We are lucky and we have the Supreme Master Qinghai. She give everything for us. We change on the life. We are the better person, very useful person on the life. 这次失忆的时候我就感觉很亲切，我就决心下定决心把毒品戒掉。我现在是7次前天都吃素了。 You think of someone like Supreme Master Qinghai, who embodies it at such a deep level. Through her example alone, she can have thousands of people going vegan. Esto ya es una experiencia que todos adquirimos ahí escuchándola. La maestra es una divina persona. Todo lo que dijo tiene razón y todos vamos a obedecer. Ya quiero volverme vegetariana de una vez. Inmediatamente podemos sentir el gran espíritu y la gran preocupación de la maestra Qinghai por cuidar y proteger el medio ambiente. Sus palabras nos contagian, nos motivan. Tarde o temprano vamos a poder modificar esos hábitos todos y vamos a tener un impacto más positivo en este planeta. This morning we're taking a deeper look at the very popular plant-based diet. And it's sparking a worldwide revolution. It's all about going vegan. Clearly this plant-based trend is real, it's here, there's real serious demand. One of the biggest new food trends became a mass movement thanks to social media. Veganism. According to the Korea Vegetarian Union, 1 to 1.5 million Koreans are estimated to be vegetarians. There is a new report finding 40% of us now are turning to alternative treatments, especially meditation. If you've ever meditated to deal with stress, please applause. The app provides guided meditations to its nearly 30 million users.
Queridos espectadores, volveremos después de un breve mensaje. Sigan con nosotros en Supreme Master Television. Espectadores avanzados, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Las profecías de Benjamín Solari Parravicini dejaron muy claro que Cristo traería una enseñanza de amor, un amor que es auténtico, profundo, que viene de Dios. Llega a las calles del mundo el hombre Cristo. Pregonará el amor al prójimo. BSP 1967. Love thy neighbor must not be only an empty sentence, but it should be a very ordinary, day-to-day, basic way of life. We have to love the neighbor until we do not know that we have even love. That we do things in love, just like we wash our hands, just like we feed ourselves. It's very normal, very ordinary, that no one even need to praise us. And if people praise us, we would feel a kind of strange. Why? Why should I be praised for washing my own hands or feeding my own mouth, for example? That is the true way of love your neighbor. Love thy neighbor include our animals, okay? If we cannot love animals, then there's no more neighbor for us to love. Neighbor include everything, no? Jesus didn't say love thy neighbor, man and woman, or children. He say love thy neighbor. Who are our neighbors? Everyone. Everyone, including human, animals, dog, cats, bird, duck, geese, wild or tame. Parravicini indica que para ser capaz de amar en el sentido completo, debemos recibir la enseñanza interna directa o iniciación de Cristo. Una nueva alquimia aparecerá. Ella será el amor al prójimo. Se hablará de ello, pero no cuajará hasta el 2002. Religiones se llamarán a la tarea, mas no cuajarán. Una sola palabra cuajará en ello, y será Cristo. BSP 1939.
To read the Bible doesn't mean to know God. To know God, we must know the word, which is the vibration. Because in the Bible, it states very clearly what God is. It says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was actually God. Everything was created from this Word, and nothing that was created that is not from this Word. Word is the ancient expression for the inner vibration, the inner sound, the inner music, the inner teaching direct from God. The sound is like melody in this world. That's why we love music so much, because it is very much similar to the music of heaven, of the words spoken by God, the universal language, of which when we hear, we understand all things. We understand all language. We understand each other, and we love each other. Al escuchar el sonido interno celestial, con la ayuda de un Cristo viviente como la Maestra Suprema Chinhai, nos llenaremos de amor y también de felicidad, como Parravicini dijo sobre Cristo cuando Él retorne. El éxtasis será de Él sin drogas. We are to be intoxicated by God's power and not by this cheap substitute. Before, we may do that in ignorance because we are unhappy. We are craving for something we don't know what is empty, despite all this money and civilized comfort. We feel somehow unsatisfied. So we look for a cigarette, we look for drugs, we look for gamble, we look for maybe what we call sex or whatever, in order to satisfy. We think that will satisfy us. And the more we use them, the more we feel exhausted and empty and meaningless. So the real intoxication will substitute all this and make you satisfied. So many of my disciples smoking, drinking 50 years of their lives. Just come get initiation and nothing more. They just stop automatically. And God knows why. I know why. Because they are happy within. They're joyous. They found it. They found the joy. They found the true satisfaction that they have been always longing for, life after life. Siglo XX, año 2002. Almas nuevas llegarán a poblar la Tierra. Todos serán superiores, trayendo la quinta dimensión. Se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios. BSP 1937. Cuando nuestra serie continúe, averiguaremos más sobre el nuevo ser humano amante de Dios que poblará nuestro planeta, según afirmó el perceptivo Parravicini.